Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de HidroCalc 2.0. Bueno, acercándonos ya a las partes finales del curso, el día de hoy vamos a hablar acerca de los métodos empíricos para la determinación de caudales máximos. Bueno, tal como lo habíamos mencionado en la sesión de balance hídrico y modelos hidrológicos, las relaciones de lluvia y escurrimiento nos sirven para determinar el caudal de salida, se podría decir, a partir de los datos de precipitación. Esto se hace porque, bueno, como dice acá, comúnmente no se cuenta con un registro adecuado de escurrimiento en los sitios de interés con la finalidad de determinar los parámetros que se necesitan para el diseño y operación de obras hidráulicas, ¿no? Además, considerando las diferentes conceptualizaciones que tenemos de la cuenca y de sus variables, que ya lo habíamos mencionado también en la sesión de balance hídrico, nosotros vamos a establecer como información mínima para la aplicación de las diferentes relaciones precipitaciones-correntía a los parámetros de forma de la cuenca, la cantidad de lluvia y su distribución temporal, y bueno, la información referente a la cobertura de la cuenca, ¿no? Entonces, teniendo como mínimo esta información, podemos aplicar cualquiera de las metodologías que tiene HidroCalc y que voy a mencionar a continuación. Bueno, teniendo en cuenta que la cantidad, la calidad, la precisión también requerida en los resultados varía generalmente de un problema a otro, nosotros también deberemos ingresar una menor o mayor cantidad de datos a las relaciones precipitaciones-correntía, ¿no? En cualquiera de las formas que éstas tengan, ya sean ecuaciones, hidrogramas o modelos numéricos. En esta presentación y en HidroCalc 2, nosotros hemos considerado los métodos de envolventes más comunes, también el método racional, que bueno, algunos autores consideran que es un caso especial de un método de envolventes, también el método del número de curva, los hidrogramas sintéticos y para el caso de las relaciones precipitaciones-correntía que buscan los caudales máximos en las cuencas, ¿no? Este, por supuesto, estos métodos están hechos en el programa con la finalidad de trabajos en grandes cantidades, ¿no? Si ustedes quieren un estudio, bueno, de mayor detalle o de mayor precisión en los resultados y todo eso, siempre lo más recomendable pues ya es aplicar algún software de simulación hidrológica, ¿no? Como por ejemplo HMS, que es el que se utiliza más en el diseño de máximas avenidas. Bien, respecto a los métodos envolventes, es el primer método que vamos a tratar y consiste en una relación sencilla, se podría decir, entre el caudal de la cuenca y el área. No interviene ninguna otra variable, solamente con el área se puede determinar ese caudal. Entonces, para eso se considera una ecuación general que tiene la forma que está en la diapositiva, Q igual alfa por área elevado a la beta. Alfa y beta son los coeficientes, ¿no? Por supuesto, dado que esta relación es bastante simple, solamente nos va a dar estimaciones aproximadas o gruesas, se podría decir, del caudal, y hay casos en los que no se tengan estudiados estos coeficientes alfa y beta, pues la información va a resultar absurda, ¿no? Por lo general eso suele ocurrir. Los principales métodos de envolventes que nosotros tenemos son la envolvente de Krieger y Lowry, ambos están en HidroCalc. Y aquí es importante mencionar también que existen muchas investigaciones alrededor de estos métodos y que han dado como resultados los coeficientes para diferentes zonas en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, HidroCalc solamente aplica las ecuaciones generales que se están mostrando en la diapositiva y tiene también un caso especial para Perú, basado en el método de Krieger que se adaptó y se expuso en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil. En este caso se necesita conocer la región hidrológica que también está ya definida de pues justamente la cuenca que estamos trabajando y con eso se pueden ya seleccionar los coeficientes que corresponden, ¿no? En base a esta tabla. Ahora HidroCalc les indica qué zonas son estas regiones y automáticamente ya el programa le ingresa los coeficientes, ¿no? Y bueno, nuevamente quiero recalcarles aquí que el método, los métodos envolventes solo consideran el área de la cuenca. Entonces los resultados solo se recomienda tomarlos como referenciales y no como datos para diseño, ¿no?
Ahora vamos a pasar a hablar del método racional, que bueno, históricamente ha sido el método de precipitación escorrentía que más se ha utilizado, y sobre todo en el ámbito del drenaje urbano. Y este método pues toma ciertas asunciones, como que la lluvia es uniforme en el espacio y en el tiempo, o más bien dicho que es de intensidad constante, y además no considera los cambios en la capacidad de infiltración. Lo que sí considera son algunas características del suelo y las pendientes de la cuenca para limitar la escorrentía en forma del coeficiente C, que es este de aquí. Para que podamos entender un poco mejor el método, he colocado esta imagen que básicamente muestra el principio del método, que se trata de considerar que, bueno, en un inicio de la tormenta, el caudal que sale de la cuenca va a ser creciente, pero va a llegar un momento, va a llegar un punto de equilibrio, se podría decir. O sea que todo el agua que ingresa va a salir por la cuenca. Entonces, por lógica, teniendo en cuenta la definición de tiempo de concentración, el tiempo que tarde en lograrse ese equilibrio en el caudal va a ser el mismo tiempo en que la gota más lejana al punto emisor llegue hasta ahí, pues, ¿no? Entonces, esto último es importante tener en cuenta al momento que analizamos la manera en que se determinan los parámetros morfológicos de la cuenca y sobre todo esta información que requieren las ecuaciones para la determinación del tiempo de concentración, porque como estamos viendo es importante considerar la longitud del máximo recorrido y no lo que anteriormente podríamos entender como longitud del cauce principal, ¿no? Que eso manualmente es lo que podemos determinar. Pero bueno, en el programa los hemos considerado como iguales justamente por esta definición, ¿no? Entonces, en el caso de la intensidad, ya lo hemos tratado en sesiones anteriores y como ya sabemos va a depender de un análisis de frecuencias de las precipitaciones máximas en 24 horas, bueno, en los casos en que no se disponga pues, de bandas pluviográficas, ¿no? Y como pueden ver, los resultados de todo este proceso siempre están propensos a muchas fuentes de error. Entonces, debemos ser en cierta forma meticulosos al momento de trabajar con todos estos métodos, ¿no? Les voy a mencionar aquí también que en la actualidad el método aún es frecuente en el análisis de drenaje urbano y carreteras y como verán Hidrocal tiene herramientas que les permiten dar una respuesta hidrológica se podría decir de manera rápida, ¿no? Y en cierto grado también confiable para problemas de este tipo. Bueno, esto gracias también a la interfaz gráfica y la manera en que se administra la información en el programa. Entonces, un último punto a tratar en este método es la determinación del coeficiente de escorrentía que puede obtenerse de tablas que han sido producto ya de varias investigaciones en diferentes lugares. En el libro de Aparicio ustedes pueden encontrar una tabla en la que solo van a necesitar de la cobertura del suelo en la cuenca para que ya puedan hallar un valor aproximado de C. En el libro de Vente Show la tabla requiere además de que conozcan el periodo de retorno y la pendiente, pero también el valor de C es un poco más real, ¿no? En el caso del Manual de Hidrología Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes del Perú, sí necesitarán la pendiente, el tipo de cobertura y también la impermeabilidad del suelo, ¿no? Un conocimiento de la impermeabilidad del suelo. Por supuesto, toda esta información puede ser obtenida de imágenes multispectrales para que puedan tener una mejor aproximación del coeficiente de escorrentía y, bueno, una distribución espacial. Pero esto no es recomendable hacerlo en estudios, esto solo es recomendable hacerlo en estudios regionales, ¿no? Y no en casos de pequeñas cuencas, porque además son el límite de aplicación también de este método. Entonces, bueno, esto último nos lleva también a lo que es conocido como el método racional modificado, que es prácticamente lo mismo que el método anterior, pero con excepción de un coeficiente K que amplía su aplicación, se podría decir, hasta cuencas de 770 kilómetros cuadrados y que va a estar en función de un tiempo de concentración, ¿no? Opcionalmente, bueno, el método racional modificado también considera un factor reductor de precipitación, un K, para que se pueda aplicar y recalcular la intensidad y una ecuación adicional para determinar el coeficiente de escorrentía, ¿no? Hidrocal no toma en cuenta estas ecuaciones, ya así que bueno, esos valores en caso de querer aplicar este método para cuencas grandes, deben ser ingresados manualmente, ¿no? Bueno, en su defecto también pueden tomar los anteriores, pero lo más recomendable sería el cálculo de esos. Acá hay un pequeño error en esta ecuación, es TS a la 1.25, se ha ido ahí el punto.
Y bueno, el siguiente método considerado en el programa es el método del número de curva, que fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos y bueno, es aplicable a cuencas medianas y pequeñas. Y bueno, y acá la definición este, la pueden ver en la fuente primaria, ¿no? El método requiere de lo que es llamado número de curva n, que es que pueda tomar valores de 0 a 100, considerando en 0 una infiltración total y en 100 una escorrentía también total de la precipitación, ¿no? Para la aplicación eh, del método se necesitan datos de precipitación, los parámetros morfológicos de la cuenca, y bueno, básicamente eso. Las ecuaciones que se muestran acá en la diapositiva, a ver dónde está el cursor, estas ecuaciones, este, son las que utiliza el método para para la determinación del caudal unitario. ¿Ya? Y este caudal, bueno, estará sujeto, será ajustado en función del área de la cuenca, ¿no? Antes de pasar a los siguientes métodos, vale la pena realizar algunos comentarios acerca de la determinación de este número de curva, ya que es un análogo, se podría decir, al coeficiente de escorrentía del método racional, pero que abarca algunos otros aspectos referentes a la cobertura de la cuenca. Así como el coeficiente de escorrentía, este número de curva ha sido objeto ya de diferentes investigaciones. De hecho, para el caso de Perú, la Autoridad Nacional del Agua ya ha realizado mapas de número de curva para las diferentes condiciones de humedad antecedente. Y bueno, esta información ya se las he compartido también en las primeras sesiones en forma de archivos vectoriales y los pueden visualizar en cualquier signo. También en sesiones previas hablamos acerca de la escala temporal de las variables en los estudios hidrológicos, así que esto habrá que tenerlo en cuenta al momento de utilizar la información que ya ha sido elaborada, ¿no? Para tener en cuenta su antigüedad. Como, bueno, ya como les había mencionado, la cobertura vegetal tiene una escala de tiempo también en la cual se debe analizar, ¿no? Y bueno, en el caso de buscar de que ustedes quisieran determinar este número de curva en una mejor resolución espacial, podemos también utilizar diferentes imágenes multiespectrales para determinar los parámetros que se requieren y además de observaciones de campo, ¿no? Para tener una mejor aproximación de la humedad antecedente y el grupo hidrológico del suelo. Además, la clasificación de las condiciones de humedad antecedente y el grupo hidrológico no tiene perspectivas, ¿ya? Y es uniforme en las diferentes tablas, es igual en cualquier tabla que lo encuentren, pero esto no se da en el caso de la cobertura. Entonces, la cobertura sí tiene clasificación, la clasificación de la cobertura tiene varios enfoques, ¿no? Se pueden utilizar las coberturas originales que están dadas en el documento oficial del método del número de curva. Creo que los tengo por ahí, se los voy a compartir en la plataforma. Y también la pueden encontrar en los diferentes libros de hidrología, ¿no? De Mentechou, de Aparicio. Pero bueno, estas coberturas generalmente resultan escasas para la realidad, así que para mejorar la calidad de interpretaciones de la cobertura también pueden guiarse, y es lo más recomendable creo de momento, de la metodología Corin-Lancover, que ya tiene una tabla de muchas coberturas, creo que son suficientes para clasificar los tipos de cobertura en cualquier cuenca, y que además tiene determinados ya los números de curva para los diferentes grupos hidrológicos, ¿no? La tabla la voy a adjuntar también en la plataforma. Ahora, el último punto que tendrían que tener en cuenta para la determinación de este número de curva es la corrección por humedad antecedente, pero para eso existen ecuaciones y de hecho el programa también ya las tiene incorporadas, ¿no? Bien. Bueno, antes ya de entrar en los hidrogramas sintéticos, voy a dar algunos comentarios referentes a los conceptos de hidrograma e hidrograma unitario, ¿no? Bueno, un hidrograma en sí es cualquier gráfico en el que se represente el volumen de gasto de escurrimiento por unidad de tiempo. Y la escala del hidrograma también puede ser anual, mensual, diaria o cualquier otra. De hecho, bueno, los hidrogramas con los que acostumbramos a trabajar son los que la escala la reducimos a una tormenta de una determinada duración, ¿no? La forma de los hidrogramas que se producen por tormentas particulares, se podría decir, varían de una cuenca a otra e incluso de una tormenta a otra, pero aún así se pueden distinguir algunas partes en común como las que se muestran aquí en la figura. Y el estudio y análisis justamente de estas partes o componentes puede llevar a muchas características de interés de la cuenca, ¿no?
Muchas investigaciones, por ejemplo, se encargan del estudio del flujo base, de la separación del flujo base en los hidrogramas y de las curvas de recesión de caudales, ¿no? Ahora bien, estos términos generalmente son motivo de investigación para quienes deseen profundizar en el tema también. Y pasando al otro término, un caudal unitario es un hidrograma que se produce por una lluvia efectiva o precipitación efectiva unitaria o de dimensión 1, ¿no? En cualquier unidad de longitud, milímetros o pulgadas. Además, las variables que intervienen en un hidrograma unitario son la precipitación y las características físicas de la cuenca, ¿no? Aunque no en sí de manera explícita. Las asunciones que hay que tener en cuenta en su elaboración son que la precipitación tiene una intensidad constante dentro de la duración efectiva, además que la lluvia está uniformemente repartida en toda la cuenca, y algunas otras hipótesis y suposiciones respecto a los hidrogramas unitarios ya las pueden ver en las páginas 212 del libro de Fundamentos de Hidrología de Aparicio y 221 del libro de Hidrología también de Bentechow. Otro detalle a tener en cuenta es que este modelo ha sido ideado para cuencas grandes, pero se puede llegar a aplicar en cuencas de media hectárea a 25 kilómetros cuadrados, ¿no? Para finalizar, el método del hidrograma unitario no es aplicable a escorrentía que se genera a partir de nieve o de hielo. Por lo general, bueno, para la construcción de hidrogramas, se requiere de instrumentación adecuada en la cuenca, y una vez construidos se puede extrapolar, digamos, sus características hacia otros puntos de la cuenca o a cuencas adyacentes con comportamientos similares, ¿no? Este proceso es lo que ya nosotros llegamos a definir como el proceso para construir un hidrograma unitario sintético, ¿no? Y bueno, ya los habría de tres tipos, los que relacionan las características del hidrograma con las características de la cuenca, como el de Snyder, los que se basan en hidrogramas unitarios adimensionales, como el del SCS, y los que se basan en modelos de almacenamiento en la cuenca, ¿no? Como el de Clark. Ahora, HydroCalc posee herramientas para que hagan el análisis con el hidrograma sintético de Snyder y del SCS, y por eso, bueno, ya no nos vamos a ocupar, de estos métodos, pero ya no del hidrograma de Clark, ¿no? Los participantes pueden informarse más también acerca de los procedimientos que se siguen para la construcción de hidrogramas en sus respectivas fuentes primarias o buscando en los libros que les he venido mencionando. Y también pueden encontrar una explicación muy, muy bien detallada de la construcción del hidrograma sintético del SCS en el libro de Billon también de hidrología. Y les voy a compartir en la plataforma una pequeña presentación en PDF con un ejemplo bastante simple que está ahí de cómo se construye el hidrograma de Snyder, ¿no? Hay que también tener en cuenta que los hidrogramas unitarios, los hidrogramas sintéticos tienen sus hipótesis, tienen ciertas asunciones también, ¿no? Algunas de ellas son el tiempo base constante, la linealidad o proporcionalidad y la superposición de causas y efectos, ¿no? Estas hipótesis, bueno, aquí he tomado en base a Bentechow, pero hay algunas más también en el libro de Aparicio y están bastante bien detalladas ahí, creo, para un mejor entendimiento. Ahora, he colocado en este hidrograma unitario triangular adimensional del SCS un doble nombre en el título, porque, bueno, no encontré un consenso para poder titular bien este método del hidrograma unitario sintético elaborado por el SCS. Y bueno, esto es porque este hidrograma se construye en dos partes que prácticamente pueden funcionar de manera aislada, ¿no? Lo que tenemos aquí es prácticamente una combinación de dos métodos. Entonces, para entenderlo un poco mejor, la elaboración de este hidrograma, como les dije, consta de dos partes. En la primera hay que determinar el volumen de escorrentía y el caudal pico, y esto corresponde a la construcción de un hidrograma triangular del SCS, eso tiene esa definición. Y ya en la segunda parte, a partir de esa información determinada del caudal pico, ya se determina la distribución del escurrimiento en el tiempo, ¿no? En base a un hidrograma adimensional elaborado por el SCS a partir de información de varias cuencas. Entonces, para su construcción se requiere la precipitación efectiva, el área de la cuenca, el tiempo de concentración y, por lógica, ya al trabajar con la precipitación efectiva,
de este hidrograma sintético estamos quitando los efectos del caudal base, ¿no? Y ya el último hidrograma que trataremos es el hidrograma sintético de Snyder, que como ya mencioné relaciona las características del hidrograma con las de la cuenca. Y una ventaja de utilizar este hidrograma es que si ya se tiene también hidrogramas reales obtenidos de instrumentación en la cuenca, se puede determinar los coeficientes CT y CP y se pueden aplicar en subcuencas en o en cuencas también aledañas con características similares y se van a poder obtener buenas aproximaciones del comportamiento real. Bueno, su construcción también es sencilla y solamente consiste en calcular prácticamente los anchos, el W50 y el W75 en horas, y eso le va a corresponder al 50 y 75% respectivamente del caudal pico, ¿no? Y bueno, finalmente es importante también mencionarles ya que Hydrocalc puede determinar los hidrogramas unitarios, si solamente colocando uno en la precipitación efectiva. Y si desean ya el hidrograma para un tipo especial de tormenta, pues ya habrá que ingresar el valor de la precipitación efectiva en la cantidad que le corresponde, ¿no? A esa tormenta. Entonces, bueno, esto es todo en cuanto a caudales máximos y ya nos veremos en la sesión práctica. Gracias.